Entonces, buenas noches a todos. Esperando que se encuentren bien, damos inicio al tema de controladores programables, semestre 2021. A continuación vamos a revisar entonces contenido programático de la asignatura y analizaremos pues qué es lo que está programado para este tiempo. Entonces, vamos a mirar. Bien, entonces ahí tenemos nosotros ya lo referente a contenido pues programático. Esta es una asignatura conocida con el nombre de controladores programables. Es una electiva, algunos le llaman a esto obligativa, considerando que pues realmente sucede que pues a pesar de que se supone que es selectiva, ustedes saben que realmente no es como tal. O sea, el concepto de la electiva es que pues, es una asignatura donde uno puede de alguna u otra manera pues escoger y determinar de muchas opciones qué es lo que uno quiere ver. No es el caso de aquí, pero sin embargo pues está bien. Es una materia igual muy importante que es bueno que ustedes la vean ya como estudiantes pues, de tecnología. Yo creo que les va a ser muy útil. Es una asignatura pues que corresponde a 4 horas por semana, en un horario de 6:30 a 10:30, cada día lunes. Tenemos allí mi dirección electrónica que ya ustedes conocen, entonces ya a eso le agregamos desde luego pues el uso del grupo, que yo creo que nos va a ser muy útil. Entonces, en la descripción general y justificación vemos lo siguiente, dice: capacitar al estudiante en la implementación de soluciones de automatización de procesos industriales mediante el uso de controladores lógicos programables y sus herramientas de desarrollo asociadas. Como objetivo general, entonces dice: capacitar al estudiante de la asignatura controladores programables electiva del programa de tecnología en electrónica de la Universidad del Valle en el conocimiento y o desarrollo de sistemas secuenciales que permitan el control automático de sistemas en planta que no involucre directamente variables físicas. Como objetivos específicos tenemos lo siguiente: que el estudiante sea capaz de describir claramente todos los elementos que conforman un sistema automatizado, que el estudiante conozca los elementos de mando, control y dispositivos para el sensado de mediana complejidad mediante el uso de la lógica cableada, que el estudiante reconozca las características principales y secundarias de un controlador lógico programable PLC. Capacitar al estudiante en el conocimiento de las herramientas de desarrollo asociadas a cada PLC, lenguajes de programación, simuladores, que el estudiante desarrolle soluciones, programación, simulación e implementación a problemas específicos usando los PLC disponibles, conocer las opciones tecnológicas en la implementación de estrategias de control secuencial, conocer las características físicas de diferentes controladores lógicos programables, conocer los lenguajes y tipos de programación de los controladores lógicos programables. Dentro del contenido de la asignatura, entonces tenemos los siguientes: introducción a los controladores lógicos programables, esquemas eléctricos mediante el uso del contactor. Está pues planteado un laboratorio 1, esquemas eléctricos con contactores, fundamentos de lógica cableada, laboratorio 2, lógica cableada, pequeño caso de automatización, el controlador lógico programable PLC, conociendo el controlador lógico programable disponible, programación del controlador lógico programable con eTrilogy, laboratorio número 3, automatización con el controlador lógico programable Logo Siemens,
Laboratorio número 4, automatización con el controlador lógico programable S7. Allí dice S7200, a mí me faltó colocar 1200, porque ya es el actual para tener en cuenta, aunque en el laboratorio ahí tenemos también algunos S7200, ¿no? Pero realmente es S7200 para tener presente. Lo otro es, en este caso, sistemas de cableado con PLC, funcionamiento y seguridad de los autómatas programables, características del PLC industriales, SIM, otros que podamos tener presente. Y allí hablamos del gráfico de mando de etapa de transición GRAD-Z, ¿sí? Metodología, pues la metodología que está allí puesta es una metodología que tiene que ver mucho con, por ejemplo, la situación de tener la posibilidad de estar en modo presencial, ¿no? Entonces, a esa metodología, pues, desde luego, con la situación actual, nosotros tenemos que hacerle una transformación. Entonces, allí dice lo siguiente, cada sesión se desarrollará con clases teórico-prácticas, elaboración de talleres por parte de los estudiantes, presentación de examen teórico práctico y su respectivo proyecto final. Eso, pues, es muy parecido a lo que vamos a hacer, salvo que vamos a estar en modalidad, pues, TAT, que ya ustedes conocen. Acá en la evaluación, me parece que así como está lo podemos dejar. Creo yo que es la forma idónea. En lo que tiene que ver con el proyecto final, así de pronto se nos complique mucho la presencialidad y lo que tiene que ver con el aspecto de, de hacer la implementación. De todas maneras, podemos ir concibiendo nuestro sistema de automatización. No tiene ningún problema. Les voy a explicar con algo más sencillo para que me entiendan. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos que hacer una fuente lineal variable eh, cuyo voltaje de salida esté entre 0 a 30 voltios, ¿cierto? Entonces, al estar entre 0 a 30 voltios, pues ustedes saben que dentro de las características de algo así, pues tenemos que empezar con el diseño, donde ya miramos las características del transformador, donde ya empezamos nosotros a tener presente lo concerniente al hecho pues de mirar cómo va a ser ese puente rectificador, entonces las características, tener presente de acuerdo a la cantidad de corriente que deseamos manejar, entonces cómo deben ser esos diodos del puente rectificador, sea que lo armemos de manera discreta o sea que lo tengamos totalmente pues integrado. Entonces, cuando ya se tiene eso, vamos a tener la posibilidad pues de mirar lo referente a los filtros, los condensadores que vamos a colocar allí, mirar cuántos condensadores vamos a tener, con el propósito pues de que el rizo tenga la menor amplitud posible, para que pues al regulador le llegue pues una amplitud que sea la necesaria para que de acuerdo a la hoja técnica del fabricante, entonces le esté llegando el voltaje que es y él pueda hacer pues bien la labor de regulación y de variación de ese voltaje. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a estar en la tarea de hacer una fuente con una mayor corriente de salida, entonces eso ya nos obliga a hacer algunas transformaciones que vamos a encontrar en el mismo sistema en la misma hoja técnica del regulador. Entonces, nosotros hacemos esa implementación así, ¿cierto? Seguimos esos parámetros pues que están expuestos allí. Y entonces ya con todo eso dispuesto, ustedes saben que ya llega el momento donde entonces vamos a tener la disposición de que ya después del regulador, entonces finalmente colocamos algunos sistemas pasivos y finalmente ya llega la salida del voltaje. Entonces, ¿qué pasa allí? Todo eso que he dicho nos lleva pues a que hemos logrado tener un diagrama esquemático completo con todos los materiales, que ahí vamos a sacar el listado,
pero tenemos que hacer los cálculos previos, donde hacemos el cálculo del rizado, el cálculo del voltaje que sale del rectificador, el cálculo finalmente pues ya de los elementos que acompañarán allí el regulador para que se trabaje pues de acuerdo a la cantidad de corriente que queremos que salga, el voltaje de igual manera de 0 a 30, desconsiderándolo de esa forma. Entonces todos los cálculos los tenemos que presentar, eso lo tenemos que acompañar de una simulación, sea que la hagamos en Proteus, sea que la hagamos en Multisim, sea que la hagamos pues en otro software para tal efecto. Pero también, entonces cuando ya se tenga todo eso listo, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener que ponernos en la tarea de hacer la PCB, ¿sí? De hacer entonces el enrutado del circuito, en este caso impreso, pues para que todo salga bien, no tengamos pues ningún tipo de inconveniente allí. Entonces ya ante todo eso, entonces ya tengamos la manera pues de que el sistema funciona como corresponde. ¿Sí o no? Entonces, ya con esa situación, entonces ya uno ya lleva ahí un proceso, pues, tenemos todo un manual, donde ya entonces vamos teniendo las cosas, pues, como corresponde, como nosotros, pues, esperamos y como sabemos, pues, que tiene que ser. Entonces, lo que eso significa es que ya allí, pues, hemos hecho todo un proceso previo a la implementación. Cosa que cuando ya nosotros hagamos la implementación, entonces ya los cambios que haya que realizar sean más bien pocos, ¿cierto? Sean pocos los cambios, entonces pues tengamos todo allí con cuidado. Eso es algo que para nosotros puede ser relevante, es algo que para nosotros es en este caso pues importante y que me parece que cuando ya tengamos pues la opción de conseguirlo de esa manera, entonces pues les digo que al margen de que de pronto se nos llegue a alterar mucho la presencialidad que ya de por sí ya está alterada, entonces de todas maneras sí podemos hacer y se van a dar cuenta que eso involucra un tiempo que es importante pues tener bien presente para manejarlo de la mejor manera. Entonces, por eso les digo que por ese lado, eh, trabajo hay, ¿sí? Eso sí les doy la garantía. Ya si logramos pues lo otro, mucho mejor todavía. Entonces, por eso hablo que los porcentajes se pueden manejar, se pueden considerar para que todo haya pues un equilibrio allí. Dentro de la bibliografía, pues aquí está todo. Esto tiene una ventaja y es el hecho de que, por ejemplo, ya pues en la red uno encuentra mucha información. Ustedes pueden descargar los manuales de los diferentes PLC. Y bueno, y hoy día en YouTube pues hay muchas ayudas allí para uno mejorar, incluso en su momento podremos ver algunos videos que soporten este tema que voy a compartirles, pues como para que todo sea mucho mejor. Entonces, pues la oportunidad está ahí tendida para que hagamos pues el mejor uso de todas estas herramientas que tenemos a la mano. Básicamente es eso. Este es un curso donde, por ejemplo, la intención es que realmente ustedes salgan sabiendo del tema del PLC. Por eso yo les decía que está garantizado que van a aprender. Incluso ahí faltan algunos detalles como el manejo de entradas y salidas análogas, que dentro del contenido pues no está expuesto directamente, pero que podemos manejarlo para que ya ustedes tengan ahí pues esa situación. Y entonces por ese lado todo sea ok. ¿Listo? Entonces, ya con eso ya podemos empezar a mirar el contenido. Vamos entonces a trabajar media hora de contenido. Ahora hacemos pues un receso, los tengo de las 6:30 conectados para que tomen algo, hacemos la pausa activa como les dije, para que luego ya al volver a retomar, entonces ya logremos terminar hasta la hora de culminación normal. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar con la presentación. ¿Listo? Entonces vamos a abrirla aquí. Aquí tengo yo un PowerPoint. Y vamos entonces a revisar esto. Creo que ya alcanzamos a estar ahora sí todos. Entonces, este es nuestro PowerPoint.
vamos a hablar en primera instancia acerca de lo que podemos considerar como la introducción a la automatización industrial, ¿sí? Entonces, aquí hablamos ya de una palabra que en este caso se conoce con el nombre después de la automática, y allí nos dice lo siguiente, ¿no? Dice así, el diccionario de la Real Academia Española define la automática de la siguiente manera. Dice, la disciplina que trata de los métodos y procedimientos cuya finalidad es la sustitución del operador humano por un operador artificial en la ejecución de una tarea física o mental previamente programada, ¿sí? Entonces dice nuevamente, disciplina que trata de los métodos y procedimientos cuya finalidad es la sustitución del operador humano por un operador artificial en la ejecución de una tarea física o mental previamente programada. Entonces, ahí hay un aspecto clave que para nosotros puede ser, digamos, determinante, y es cuando allí nos dice que se habla de la finalidad que es la sustitución del operador humano por un operador artificial, ¿sí? Entonces, pues sí, esa es la idea. Eso desde el punto de vista de buscar, digamos, facilitarnos las tareas y de que ese operador humano pueda ya dedicarse a otras cosas, pero no es con el propósito de que ese operador humano se desplace totalmente hasta el punto que pierda su trabajo. Esa no es la filosofía de esto. Ahora, alguien me podrá decir, pero profesor, pero es lo que finalmente hemos visto que sucede. Y sí, lamentablemente ha sucedido en muchos casos. De hecho, cuando tengo la oportunidad de dirigir proyectos de grado o que tengo la oportunidad de servir de jurado en proyectos de grado, entonces cuando leo los documentos dicen, no, entonces hicimos esta mejora y entonces este proceso se automatiza completamente y entonces ya la empresa ya no tiene necesidad de contratar personal y entonces sucede que al no contratar personal entonces ya se ahorra unos pesos ahí. Ya. Yo lo he leído, ¿sí? Lo he leído. Yo les digo, me hacen el favor y quitan eso de ahí, porque ese no es el propósito de la automatización. La automatización es una herramienta, llamémoslo así, que sirve para que el ser humano entonces logre desempeñar mejor sus procesos. Imagine que usted esté en un turno de 8 horas, donde lo tengan 8 horas allí esperando a identificar, por ejemplo, botellas que estén en mal estado. Eso es un trabajo que, es decir, de una persona que está ahí 8 horas allí sentada, eso es contraproducente, ¿sí? Es mucho mejor que haya unos sensores allí, un sistema que tenga la capacidad de la identificación, dependiendo de las características de las botellas, que lo pueda hacer de manera más eficiente, de hecho, con mayor rapidez, mayor velocidad, bueno. Entonces, más vale ese operador humano, ya lo puedo dedicar a que haga otra cosa. Lo que pasa es que sí, pues hay una realidad y es el hecho de que, pues, por momentos, desde el punto de vista demográfico, pues llega un momento en que como que ya no hay donde ubicar la gente, ¿no? Y por otro lado, a veces ocurre después de que cuando vamos a buscar personas que tengan la capacitación a veces uno queda impresionado porque se complica para ciertas tareas. Entonces, es una situación allí que tiene varios frentes, varias aristas, pero digamos que en concreto no es la idea de que la automatización industrial pues haga esa tarea repetitiva. Es solamente la de ayudar a mejorar todos los procesos, optimizarlos, para mejorar incluso la calidad de los mismos. Entonces, póngase usted en la tarea de hacer una PCB de un circuito en particular, haga 5 y me dice, hágalos de manera manual, ¿no? Manual. Entonces, usted hace todo el rayado manual. Entonces me dice,
si los 5 le quedaron iguales. Entonces ahí ya podemos sacar conclusiones de la ventaja que tiene para nosotros la automatización industrial. ¿Ok? Entonces, esa pues es como una definición importante para que tengamos presente, y dentro de eso, entonces, pues obviamente ya nosotros pues podemos ir mirando pues nuestros desempeños. Entonces, por allí dice que cuando esa situación tenga como objetivo el control de un sistema de forma que este funcione de una manera autónoma, se hablará de sistemas de control automático. Entonces, la idea es que dentro de todo eso que se realice, pues esos sistemas puedan operar de tal forma de que realmente solamente sea que nosotros presionemos un botón, que es como hablar del botón de inicio, y que una vez se ha presionado ese botón de inicio, entonces pues ya uno tiene la posibilidad de que se mejora después el proceso, se optimiza todo lo que corresponde a que deba ser optimizado, y se hace por sí mismo, ¿no? Por sí solo. O sea, digamos, pues una de los objetivos, de los propósitos, pues que uno va a tener allí, que se espera pues siempre lograr cumplir. Entonces, siguiendo ya pues con estas cosas que se han presentado a lo largo de la historia, pues les cuento que ahí uno puede encontrar una serie de ejemplos, podemos encontrar una serie pues digamos, de aplicaciones, incluso aplicaciones que no son propiamente de este tiempo, digamos siglo XX, siglo XXI, sino que incluso pueden ser de muchos miles de años, ¿sí? Y lo que pasa es que cuando uno ya empieza pues a analizar eso, uno logra, digamos, determinar, logra uno pues como encontrar que en efecto pues han sido situaciones que pues han estado allí, digamos, presentes, que digamos dieron pues como al origen de hablar, de empezar a hablar un poco de automatización. Por ahí se descubren pues que allá hay algunos términos que nos dieran pues esa raíz, ¿cierto? Pero que en principio correspondían pues a sistemas que eran meramente mecánicos, hidráulicos, que revestían pues cierta complejidad, pero que de todas maneras pues lograban que sí, tuvieran algunas cosas pues que pareciera que tuvieran pues como vida propia, ¿no? Entonces eso es algo que desde luego para nosotros pues va teniendo cierta relevancia, y eso desde luego es muy importante. Entonces fíjense que es como lo que yo les decía hoy en la tarde a un grupo. Yo les decía a ellos, por ejemplo, a ver, hay muchas cosas que a lo largo de los años van cambiando, y se supone que esos cambios es como para mejorar. Entonces yo les decía a ellos, mira, vamos a mirar el caso de los sistemas de prototipado rápido, que seguramente ustedes manejan muy bien. En el caso, pues, hablando ya de ustedes, los que tengo en esta oportunidad. Entonces, dentro de esos sistemas de prototipado rápido, pues uno ve Arduino, uno ve los otros, pues, que existen allí. En su momento yo empecé a escuchar de pingüinos, no volví a escuchar nada de eso. Parece que se hubiera muerto o quedado relegado en el camino. Incluso hubo un compañero de ustedes en otra sede que era el defensor a ultranza pues de pingüino, y eso, pingüino por aquí, pingüino por acá. Pero ya, digamos que con el tiempo se empezaron a dar los otros sistemas, y pues incluso hay de ASUS también algunas tarjetas que se pueden programar y todo eso. Entonces, realmente ahora que estamos hablando pues del Internet de las cosas, eso, pues si bien, digamos, la palabra puede ser nueva, relativamente nueva, pero cuando uno ya mira el trasfondo, uno se da cuenta de que todo eso ya existía desde el punto de vista de que pues nosotros hace muchos años empezamos a hablar de la domótica. Es una palabra que yo recuerdo que hasta hace unos 20 años las personas, domótica, ¿qué es eso? Y la domótica pues habla acerca de la automatización del hogar, llamémoslo así. Entonces se fue acuñando hasta que ya, digamos, ha quedado, digamos, pues ha sido conocida
Aunque hoy día de pronto hacemos una encuesta y muchos no la desconocen, porque ya quedó desplazada pues por IoT. Lo que pasa es que ya IoT pues, ya viene siendo una automatización, una recolección de información y demás, pero son cosas que van a la nube, que usted las puede conectar a internet, pueden dar información y demás. Entonces, pues desde luego que con toda esta información que se procesa, usted puede tomar la decisión pues, de tomar decisiones, ¿no? O sea, tomar decisiones, digamos lo que en este momento pues queda allí como claro. Por lo tanto, pues lo que uno puede ver es que, pues sí, todo es relevante, todo es importante. Los cambios que se van teniendo es que ya pues por lo menos ya todo eso yo lo puedo enviar pues a la nube, procesarlo, y entonces son los cambios que van teniendo. Cuando yo era el estudiante que son ustedes hoy día, entonces no hablábamos de sistemas de prototipado rápido. Entonces, ¿qué nos correspondía a nosotros? Era implementar todo, hacer el sistema allí con las entradas, con las salidas, con el procesador, estableciendo el bus de datos, el bus de direcciones. Y una vez uno ya lograba entonces implementar todo eso, ahora sí pensar en la programación para una aplicación en particular. Hoy día ya ustedes no tienen que hacer eso, ya tienen el sistema de desarrollo, entonces sencillamente ya se ponen en la tarea de pensar en la aplicación que van a realizar, ¿cierto? Esos son los cambios que se van teniendo y pues son cambios que no son para mal, ¿cierto? Entonces, aquí pues ustedes pueden empezar a ver muchos ejemplos, empiezan a mirar muchos casos pues que se presentaron en años antes de Cristo, y ya después de Cristo también vemos otros casos. Y por ahí hay unos casos ejemplares que podríamos ahora más adelante ver los videos. Yo los tengo por allí en unas carpeticas, sino que no los tengo propiamente de estos no los tengo allí relacionados directamente para abrirlos desde la presentación. Pero el asunto es que por lo menos este pato de Vaucanson, pues es uno que era un patico que tenía pues como vida propia, internamente era totalmente mecánico, como lo vemos allí. Entonces por ahí hay un video donde hacen como una recopilación. Y ustedes saben que los patos pues tienen una particularidad que van andando y van dejando la pasta allí. Entonces en ese caso, en esa máquina pues que hacen en representación de ese pato mecánico, entonces ya bajan unas hojitas, ¿cierto? Y ahí a la derecha pues tenemos un telar de Jacquard, de un francés que es muy reconocido pues por el aporte de ese telar, que permitió pues, algo que en su momento representó una revolución, que marcó mucho pues la era de la primera revolución industrial. Y entonces ustedes pueden ver allí muchos videos sobre el aporte de él, y es muy importante, tanto así que aquí tenemos un caso. Permítame, antes de nada, yo ver si logré habilitar el audio para que ustedes lo puedan escuchar. Entonces me tengo que volver a salir de aquí y ahora sí, no lo había habilitado. Entonces vamos a habilitarlo ahora sí. Y entonces ustedes me dirán si no escuchan nada, si ven que no tiene vida propia y no escuchan nada, entonces me dicen para ver cómo lo podemos mejorar. Pero entonces es un videito incluso que lamentablemente no está completo, pero que por lo menos allí nos habla pues algo en principio pues, de lo que esto representó. Entonces vamos a escucharlo. Un telar especial que no solo revolucionaría el mundo del tejedor, sino que pondría en marcha la revolución tecnológica de hoy. El telar Jacquard. Un francés, Joseph-Marie Jacquard, inventó su telar en 1801 para tejer telas con estampados de moda. Lo ingenioso era que los estampados se podían tejer automáticamente. Un estampado se hace al pasar la trama.
Un hilo de color que corre a través del telar por el espacio entre los hilos tensos de la urdimbre que van de la parte de delante del telar a la de atrás. El estampado que sale depende de si la trama pasa por encima de los hilos de la urdimbre o por debajo. Para que eso ocurra, algunos hilos de la urdimbre se levantan, mientras que otros se quedan en su sitio. He venido a Paradise Mill, en Macclesfield, para que nos lo cuente una tejedora, Sarah Liss. ¿Cómo sabe el telar qué hilos de la urdimbre hay que levantar, cuáles hay que dejar en su sitio y en qué orden? Bueno, todo está controlado por el jacquard desde arriba y con sus tarjetas perforadas que le dicen cuáles quieren dejar o coger. Veo aquí montones de tarjetas, cientos de tarjetas con miles de agujeros, pero no acabo de entender cómo funciona. ¿Me puedes dar más detalles? Tengo un modelo para mostrárselo claramente. ¿Quiere verlo? Estupendo, déjame verlo. Sí, claro. Sí, por favor. Todo depende de estas tarjetas de aquí. Estas tarjetas están presentadas a estas agujas con resorte. ¿Puedo tocarlo? Sí, claro. Están bastante afiladas. Muy bien, aquí están. Las agujas están aquí, se meten en los agujeros. Sí, y estas van a su vez presentadas a estos ganchos. ¿Y entonces controlan los hilos de la urdimbre por debajo? Si hay un agujero en la tarjeta, la aguja pasa a través de ella y el gancho se queda encima del plegador, que se levanta. Entonces, si hay un agujero, el hilo de la urdimbre se levantaría, mientras que si hay una parte sólida, el gancho es empujado fuera del plegador y el hilo de la urdimbre se queda abajo. Si muevo el pedal, se puede ver como cada vez coge hilos diferentes. Increíble. Así que estas tarjetas son básicamente el código para el estampado en el tejido. Sí. Esto parece algo muy innovador. Lo era. No solo controlaba el jacquard, sino que más tarde esto condujo a los primeros programas de ordenador. Así que los mismos códigos del sistema binario se usaron. Bueno, entonces ustedes ven que uno ahí queda como iniciado, ¿no? Pero por lo menos en esa parte que se comparte allí, pues, uno logra ver pues, la importancia que eso representó. Mire que ahí se hablaba de que era una automatización pues, para sacar esos telares y demás, los diferentes estampados. Entonces, obviamente que eso representa pues una revolución. Aparte de que ustedes observan que de todas maneras, pues allí se tiene que el sistema es un poquito como complejo, ¿no? Entonces, pues muy importante y relevante pues para tener en cuenta. Bueno, entonces eso dentro de lo que tiene que ver con ejemplos de cosas pues que en su momento pues digamos ocurrieron. El asunto es que, por ejemplo, cuando ya nosotros hablamos de los automatismos industriales, como está ahí en el título, entonces, digamos que hay un primer inicio o un principio que dice que los automatismos industriales de la actualidad se pueden considerar como herederos de los autómatas mecánicos de la antigüedad, del pasado, ¿sí? Entonces, sucede que pues eso tiene obviamente pues, relevancia, porque pues en la antigüedad sí eran sistemas mecánicos, sistemas hidráulicos, como muestra ahí en la segunda parte de la diapositiva, pero el asunto es que todo eso pues se ha ido reemplazando con tarjetas electrónicas, se ha ido reemplazando pues con motores, ¿cierto? Se ha ido reemplazando pues con inteligencia, llamémoslo así, porque pues, ya ustedes saben que cuando ya nosotros vamos a hablar de un cable, de una programación, entonces pues ya ahí representa algo de inteligencia. Y desde luego que eso para nosotros es fundamental, es clave, porque finalmente pues de eso es que se trata, ¿no? Digamos pues de lo que para nosotros viene siendo pues importante allí. Entonces, el asunto es que con el tiempo, digamos que por lo menos llega a la década de los 70, como iríamos viendo pues poco a poco, y entonces ya se van introduciendo, se van dando allí los autómatas programables, los famosos controladores lógicos programables, que la sigla con la que nosotros los conocemos son los PLC. Entonces, incluso en algunos textos que pueden ser escritos por españoles, no se les haga raro que diga CLP, ¿ok? Para que no vayan a pensar que es, digámoslo, que es otra cosa, es lo mismo. Lo que pasa es que usted sabe que el español de por sí, si usted han leído textos de españoles, se dan cuenta que ellos son celosos del idioma.
Entonces, a mí me gusta eso porque yo veo con mucha preocupación pues que la gente se le llena la boca pues hablando de inglés, muchas veces no sabe pronunciar bien. Entonces, me parece que pues cuando pues uno le puede tomar una traducción, ¿cierto? Y entonces, pues no hay que espanglarizar todo. Pues, nosotros hablamos español, pero hablemos en español. Pero desde ese punto de vista me gusta y eso enriquece porque uno conoce tanto cómo se dice en español como también cómo se dice en inglés. Entonces, eso es bueno que nosotros lo tengamos presente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se empieza pues, a dar esa automatización, digamos, se empieza a concebir como lo conocemos en la actualidad. En esta presentación vamos haciendo pues, un símil con todos esos cambios. Pues sucede que ya tenemos que saltar básicamente pues, al siglo XX, que el siglo XX representó pues, un boom en muchas cosas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, porque ese es un momento donde ya finalmente, pues, uno empieza a ver que allí, cuando hablamos de la palabra propiamente automatización, allí nos dice que eso se acuña después, en el año de 1947. Y si ustedes revisan en qué año termina la Segunda Guerra Mundial, pues ustedes se dan cuenta que la Segunda Guerra Mundial termina en el año de 1945, ¿cierto? Entonces, ya para el año pues, de 1947 se empieza a acuñar ese término. Curiosamente, fíjense que cuando nosotros empezamos a hablar de los controladores lógicos programables, los controladores lógicos programables nacen de lo que uno podría pues, considerar como una especie de concurso buscando que las personas pues, digamos, participaran en un evento donde propusieran un sistema que fuera reprogramable, que pudiera aportar pues para optimizar la producción en una empresa de automóviles. Y entonces eso le dieron pues un tiempo allí y cuando ya llegaron todas las propuestas, pues finalmente la propuesta que sobresale es la del controlador lógico programable. Y el controlador lógico programable, como veremos en su momento que lleguemos a hablar un poco más en concreto de él, tiene una relevancia tal porque finalmente es un sistema, o sea, es un dispositivo que a pesar de que tiene alrededor de 40 años o un poco más de 40 años, ha logrado sobrevivir en el transcurso del tiempo y ha logrado, digamos, renovarse, ¿cierto? Y ha logrado pues como ponerse a la vanguardia de todos los cambios, de todas las mejoras y de todas las tecnologías que han salido. Entonces ese controlador lógico programable, digamos que se ha logrado pues como dice uno muchas veces, que usted dice, bueno, tiene que acoplarse a la situación, entonces tiene que adaptarse. Lo mismo ha pasado con el controlador lógico programable, se ha adaptado. Entonces, es un elemento muy robusto que ustedes pues van a conocer más adelante y entonces lo interesante en este caso es que el término automatización nace del trabajo pues que se hace en una compañía automovilística y cuando sale el PLC es propiamente para hacer aplicaciones en una empresa de automóviles también. Entonces, pues es muy curioso. Pero pues cuando ustedes piensan en sí, en la elaboración de los automóviles, pues ustedes saben que los automóviles, por ejemplo, cuando hablamos de una referencia en particular, si usted compra, por ejemplo, un Kia Cerato de la referencia tal, pues todos los que tengan esa particularidad, seguramente lo único que les va a cambiar es el color, de acuerdo al color que usted, pues, digamos, elija. Pero las características del motor, las puertas, los vidrios, la silletería, las llantas, los rines, digamos, si estamos hablando de un año en particular, asumamos el año 2020, o que en este momento ya encontremos el modelo 2021, tienen que ser iguales. Lo que va a cambiar, vuelvo y reitero, es el color del vehículo. Pero cuando hablamos de la misma referencia, usted compara el carro tal con el carro tal de la misma referencia y no puede haber diferencias. ¿Sí? Entonces,
¿qué hablamos de esa producción allí? Entonces ya uno tiene que mirar si eso es por lotes o es continuo, pues según corresponda. Pero entonces ya son cosas pues que desde luego para este tiempo ya tienen que estar pues claras, ¿cierto? Entonces el asunto es que cuando ya se empieza a hablar de esa automatización, pues en muchos escritos que hay sobre el tema, se considera que ya para ese momento se habla de una segunda revolución industrial, ¿sí? Entonces, mire lo que estamos hablando nosotros, segunda revolución industrial, ¿sí? Entonces uno puede decir que esas son pues como dice el dicho, son palabras mayores. Y eso tiene pues su razón de ser porque de todas maneras, si ustedes miran un poco la historia y profundizan un poco después de que veamos la sesión de hoy, pues ya ustedes se dan cuenta que en efecto sí, eso ha traído una revolución. Y ustedes van a, es decir, de pronto no se va a notar mucho mientras sigamos en esta virtualidad y lo veamos pues de una forma u otra, pero se puede notar más cuando tengamos la posibilidad de saltar a ya hacer la implementación propiamente dicha y dentro de esa implementación entonces ya mirar los detalles en relación pues a comparar cómo queda sin PLC y cómo queda con PLC, ¿cierto? Entonces ahí uno va notando las diferencias. Bueno, entonces pues por ejemplo cuando nosotros hablamos del controlador lógico programable, hay algo que para nosotros viene siendo claro, y es que el álgebra booleana es la base para nosotros lograr interpretar de la mejor manera lo que tiene que ver con su programación, ¿cierto? Y como viene siendo la base, entonces, pues como base nosotros la tenemos presente, la tenemos en cuenta, porque de todas maneras eso hace pues que al ser pues, digamos como el principio, pues uno puede decir que todo lo que ustedes conocieron en su momento en el curso de electrónica digital o como quiera que la llamen, sistemas digitales o como sea, entonces eso se puede aplicar acá, ¿sí? Entonces, ustedes hablaron en su momento pues de sistemas cableados, sistemas secuenciales, ¿cierto? O sea, máquinas de estado, con otras palabras. Entonces, eso lo pueden aplicar aquí. No riñen de ninguna manera. Y eso es algo pues muy importante para nosotros. Entonces, para que se tenga presente. Muy bien, entonces, en esta parte vamos nosotros a hacer el pequeño break. Muy bien. Entonces, habíamos quedado aquí en la parte de los sistemas pues, de fabricación, ¿cierto? Y sucede que hay algo que pues es bueno que nosotros tengamos en cuenta y que desde luego podemos pues como confrontar, ¿no? Con la realidad de cosas pues que ya ustedes conozcan, con aquellas cosas que para ustedes sean pues ya, digamos, como del día a día. Hablo en especial pues con aquellos que tal vez tengan la oportunidad pues de trabajar o que tengan alguna referencia de algún familiar, algún amigo, ¿cierto? El asunto es que lo que hice allí en la primera parte es algo que es verdad, o sea, hoy por hoy pues la mayor parte de los procesos de fabricación son automatizados, ¿sí? La mayor parte. Entonces, quiere decir que pues hay algunos procesos que desde luego no lo son, ¿sí? Hay pequeñas y medianas empresas o pymes que dentro de sus procesos pues tienen la producción que realizan automatizada en un amplio porcentaje o en un mediano porcentaje. Hay otras que no.
Y de hecho, pues ya uno observando que aquellas que tal vez van logrando pues como mejorar sus procesos de esa manera, son las que de alguna u otra manera logran con el paso del tiempo sostenerse, con el paso del tiempo anticipaciones pues como las actuales seguramente tienen una mayor robustez, y bueno, ya son cosas pues que ya tendríamos que mirar desde otro contexto, en otras circunstancias, pero el asunto es que muchos de los procesos que hoy día tenemos la oportunidad pues de ver, pues sí son automatizados, ¿cierto? Eh, significa que en algo así, entonces pues cuando ya hablamos de inteligencia, de la toma de decisiones, pues no la va a hacer propiamente el ser humano, sino que esa toma de decisiones pues la hace el elemento o el sistema pues que está a cargo allí del controlador. Podemos hablar de un microcontrolador, podemos hablar de un controlador lógico programable, podemos hablar de un computador personal, ¿sí? Podemos hablar de un sistema de prototipado rápido. Entonces, el asunto es que, pues, obviamente que el ser humano hace las veces de programarlo, pero lo hace de tal manera que cuando el sistema ya está en operación, entonces él tome las decisiones de acuerdo a lo que se le haya establecido pues para su programación, su trabajo, ¿cierto? Nosotros sabemos de que esa inteligencia pues está contenida allí en un control de mando, en una unidad, donde ya uno lo que puede hacer es, digamos, es el hecho pues de la identificación de cuál es esa unidad, como lo que estaba hablando ahora cuando hacía pues allí una pequeña lista. Y entonces, el asunto es que la forma en que eso se adopta, en la forma en que eso pues finalmente se realiza, a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, pues uno va viendo como pequeños cambios, pequeños ajustes, porque finalmente, pues como dice por ahí, el dicho es lo que hay, y de acuerdo a lo que hay, pues las cosas se pueden realizar de una mejor o, o pues mejor manera, o mucho, mucho mejor, o tal vez no tan óptima, pero pues por lo menos se pueden hacer. Entonces, eso es como cuando usted tiene a la mano un recurso tecnológico, pero otra persona tal vez puede tener algo que sea mejor, pues usted finalmente hace las cosas con lo que tiene a la mano, ¿cierto? Entonces es algo de lo que uno pues puede llegar a tener ahí en consideración. El asunto es que cuando nosotros vamos a la industria, pues uno lo que observa es que los controladores lógicos programables pues tienen un porcentaje de aplicación muy elevado, ¿sí? En comparación pues con sistemas que solamente son gobernados o controlados por un computador. Los sistemas lógicos, los controladores lógicos programables mejor, tienen una particularidad y es que son muy robustos en los ambientes hostiles. Entonces usted va a una planta y usted se mete propiamente allí en donde está pues digamos el proceso, ¿cierto? Entonces sucede que allí ya en producción lo que usted encuentra es que hay ruido, hay polvo, suciedad, pues, aunque hay empresas que ante eso pues tienen unos protocolos establecidos pues como para que eso no se acumule, pero también hay elevadas temperaturas. Entonces, de pronto, un sistemita normal como el que usted utiliza en la casa, o su computadorcito, o si tiene otro sistemita, cuando usted lo mete dentro de ese proceso, usted puede notar que tal vez no le trabaja muy bien porque hay factores externos propios del proceso que entran a interferir con esa unidad que usted tiene. Porque la unidad que usted tiene no está, digamos, diseñada para estar en ambientes hostiles, ¿sí? En cambio,
cuando hablamos de un PLC de marca, que tiene pues digamos el aval de todos los entes para poder trabajar en la industria al margen del ambiente que le corresponda. Entonces ese es un equipo que usted lo lleva a ese ambiente hostil y allí usted no va a tener realmente pues ningún problema, ¿no? Entonces el asunto es que pues digamos que por ese lado ya todo va a estar como mejor. Y entonces eso hace que pues finalmente los PLC pues tengan como una mayor penetración pues en ese tipo de ambientes. Alguien me preguntaba a mí, uno de mis alumnos de la otra institución, me hace una pregunta en una de las últimas sesiones de clase que tuvimos. Entonces él me decía, profe, yo hace días le tengo una pregunta y es, bueno, lo que pasa es que con todo lo que hemos aprendido acerca del controlador lógico programable, pues me queda claro que uno podría, digamos, implementar dependiendo del sistema pues a manejar. Uno podría implementar pues con un microcontrolador, pues una aplicación allí y entonces puede llegar a salir incluso más económico y pues sí, uno lo hace y entonces ahí se puede ahorrar algún dinero y todas las cosas. Entonces, la pregunta iba como en el sentido de por qué si tal vez podría ser posible encontrarse esas economías, entonces, ¿qué hacía pues de que los PLC tuvieran como tanta demanda? ¿Sí? Entonces yo les decía primordialmente lo que les acabo de comentar. Un PLC es un dispositivo que está ya preparado para el trabajo pesado y a veces lo que ocurre es que los sistemitas así, la mera tarjetita con el microcontrolador y los demás elementos pueden llegar a flaquear entre ciertas condiciones a las cuales el sistema no está habituado. Entonces, normalmente las empresas grandes pues no van a permitir que cualquier persona de la noche a la mañana llegue a cambiarles algo o a meterles algo allí, porque allí hay muchas cosas que están en juego. No solamente el hecho que el sistema funcione o deje de funcionar, sino las implicaciones que tiene cuando se presenta algún problema en particular. Y son implicaciones que pueden ir hasta el orden penal, si es el caso. Y no necesariamente porque haya habido un muerto, sino que de acuerdo a la producción, de acuerdo a las responsabilidades de la empresa y a los compromisos adquiridos, entonces eso es un tema realmente muy serio. Entonces, digamos que son las cosas que uno puede llegar a encontrar allí. Bien, siguiendo pues con el tema de los sistemas de fabricación, pues uno acá encuentra en este primer ítem de que pues la combinación de los autómatas programables que proporcionan pues ya la inteligencia a los procesos, con los diferentes accionadores como captadores y demás, entonces hace que uno pueda automatizar muchos procesos, ¿sí? Y en esa automatización de esos muchos procesos, pues eso trae consigo que el ser humano va a quedar libre para realizar esas tareas y ya se puede encargar de otras cosas que pueden ser más relevantes. Como lo que decíamos al inicio, ¿no? Entonces, el asunto es que pues ya el humano sabe qué piense, entonces va a tener un trabajo mucho más especializado y las máquinas en este caso o los procesos automatizados pues son los que se van a encargar de lo que a veces llaman pues el trabajo sucio, el trabajo pesado y demás. Pues porque se facilita mucho de acuerdo a todos los elementos que tenemos. Incluso en una sola instalación usted puede tener sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, sistemas eléctricos y eso todo ser gobernado por un controlador lógico programable. Entonces imagínese la optimización que eso puede llegar a traer, ¿no? Entonces es algo que obviamente pues para nosotros puede ser muy relevante
muy importante y se trata pues de que tengamos un mayor conocimiento de ello, ¿cierto? Entonces ahí está. ¿Qué es lo que sucede en el último tiempo, en los últimos años? Pues lo que se va dando es que, digamos, los productos pues van cambiando, vamos teniendo otras referencias. Nosotros vamos a hablar de controladores lógicos programables de gama baja, controladores lógicos programables de gama media, controladores lógicos programables de gama alta. Podemos hablar de eso. Entonces, esos controladores lógicos programables, pues, desde luego van a tener unas características muy particulares que los van a diferenciar de unos y de otros, pero esas son situaciones que se van a presentar. Por ejemplo, cuando esta asignatura empezó a ser dada de manera ininterrumpida por allá en el año 2005, yo recuerdo que ese semestre era el segundo semestre del año 2005 y empezó en un septiembre. No recuerdo qué causas se habían dado para que no fueran precisamente en agosto, pero empezó en un septiembre, ¿sí? Entonces me dicen, vea, usted puede pues, prestarnos aquí la colaboración para podernos dictar esta asignatura. Y yo dije, claro, con mucho gusto, y realmente tenía el espacio, tenía el tiempo. Entonces fue así como empiezo yo pues a hacerme conocer aquí en la sede nuestra y entonces empiezo con este curso. Era un momento donde no teníamos realmente ningún controlador lógico programable de tipo industrial. Teníamos en ese momento un PLC que yo no sé qué lo hicieron, eran 6 unidades de un PLC que se manejaba con un software que nosotros vamos a tener presente. Es un software que pues, va a estar más actualizado, obviamente. En su momento les compartiré pues de dónde descargarlo y demás. Nos va a ayudar a nosotros pues para hacer algunas simulaciones, algunas cosas muy sencillas. Y entonces era un software conocido como Trilogy, que nosotros en estas versiones lo conocemos como eTrilogy. Y sucede que cuando yo ya conozco pues el equipo, entonces era un equipo que era muy básico, pero a pesar de lo básico, digamos que era, si mal no recuerdo, un PLC de marca Hightech. Entonces el asunto es que él está diseñado pues como para la enseñanza dentro de un aula. No era un equipo pues propiamente diseñado para trabajar pues a nivel industrial. Entonces él tenía un display, ahí salían algunas cosas, pero a pesar de lo básico, les cuento que tenía lo necesario de un PLC, o sea, sus entradas digitales, salidas digitales, entradas análogas, salidas análogas, y entonces había con un cable de conexión de serial. Uno, el disquete, era un disquete, ¿no? De 3,5, no sé si ustedes los alcanzan a conocer, me imagino que sí. Entonces el programa venía allí, o sea que era un programa no muy pesado. Y uno ahí lo programaba, entonces uno hacía la programación de lo que uno necesitara y entonces ya allí uno descargaba y sencillo. Y recuerdo que ese grupo hizo unas cosas muy interesantes en ese momento cuando llegó la hora del proyecto final. Y entonces fue una buena sensación, muy positiva. Y eso, pues de alguna u otra manera, generó que hubiera la motivación para empezar a adquirir los primeros PLC industriales que llegaron, que eran las de la referencia S7200, que todavía ahí tenemos algunos. Ya algunos ya pues están dañados, con el paso de los años pues ha pasado eso, pero allí todavía hay y todavía funcionan, y funcionan muy bien. De hecho, se tienen esos PLC, se compraron algunas pantallitas, se compraron módulos de expansión, se compraron también de expansión para entradas y salidas análogas. Fue muy chévere la inversión que se hizo y eso le dimos el mejor provecho posible. Y ya con el tiempo, tal vez, no recuerdo si unos 4 años más o menos,
Entonces se hace la actualización a los que tenemos en la actualidad, que todos están buenos. Los S7-1200, en su momento pues ya tenemos que mirar las características de estos pues para su respectiva programación, donde sí les digo que es bueno ir pensando, creo que eso lo veremos más adelante, pero en tener unos, hay que adaptarlas a las salidas, hay unos relés que pueden ser relés, digamos, ojalá de estado sólido, o en su defecto relés pues mecánicos, llamémoslos así, pero para poder entonces allí interfazar esa salida con esos relés que ya luego ya les haría pues un poco más la ampliación para no tener ningún problema de utilización con eso, ¿cierto? Pero eso lo hablaremos pues más adelante para que ustedes me entiendan. Entonces, como aquí ya estamos hablando de los cambios que se van dando, entonces el asunto es que allí, pues mire que la misma universidad, la sede nuestra, pues ha vivido esa transformación y eso es algo pues que está allí y hasta ahora se le ha dado el mejor uso posible y la idea es que siga siendo así ya con la intervención de ustedes. Incluso en ese momento cuando se adquieren los S7-200, entonces también se adquieren los logos, que esos han sido muy buenos, nunca se nos han dañado uno solo. Con los PLC que de pronto sufrió un cambio se fue por algunos malos manejos, pues ya falta de cuidado, porque siempre la instrucción ha sido bien dada y me parece que incluso en el momento de intersemestrales los han trabajado y tal vez allí no ha habido mucho control, diría yo, pues en el uso de esos equipos. Afortunadamente nunca en las diferentes sesiones de clase ni nada se nos ha llegado a dañar un equipo. Y es porque yo allí pues sí coloco pues como un orden, un juicio, para que todo sea dentro de lo que corresponde. Y eso no significa que la persona no se pueda equivocar desde el punto de vista pues de la programación y demás, es apenas natural, pero se tiene que ser muy cuidadoso en el momento de la implementación. Y eso sí, pues allí sí se colocan pues todas las normas, porque el detalle es que pues cuando algo se daña, ¿quién garantiza pues que nosotros podamos volver a tener reemplazo inmediatamente? Entonces esas son digamos las situaciones que se presentan donde uno ya realmente tiene que tener muy presente esa situación, ¿ya? Entonces por eso es que les digo, para que no nos suceda. Allí en la imagen tenemos pues como algunos ejemplos de pequeños, o bueno, yo digo pequeños, pero son realmente grandes montajes de sistemas pues industriales, ¿cierto? Allí se habla de un transporte de suelo, allí lo podemos ver en este caso haciendo alusión a lo que son la parte pues para la fabricación de automóviles, ustedes lo pueden ver. Y el asunto es que todo eso pues puede estar gobernado por un PLC. Ahí alcanzamos a ver nosotros algunos robots, unos brazos robóticos aquí, que hacen pues como el trabajo pesado dentro de todo lo que puede ser, digamos, las aplicaciones. Incluso podemos encontrar unos videos de soporte que nos muestren pues como todo lo que se va a presentar allí, ¿no? Acá entonces ya empezamos a hablar nosotros de algunos elementos que pueden empezar a componer lo que se denomina pues como una instalación automatizada, de acuerdo a las características pues que cada una de estas pueda llegar a tener. Y entonces pues ahí hablamos de las máquinas, que nos dice que es donde se realizan los procesos, se realizan los traslados, las transformaciones de los productos. Entonces son las cosas pues que nosotros vamos a tener allí. Hablamos también de los accionadores. Entonces dice que ellos dicen que son los que están acoplados a las máquinas para realizar los diferentes pues, movimientos, calentamientos. Se habla de los motores que pueden ser de corriente continua, corriente alterna,
puedo llegar a decir que son también cilindros neumáticos. Entonces, pues ya digamos que van a realizar una tarea en particular. Aquí ya hablamos de algunos tipos de accionadores que en este caso pues pueden presentarse de corriente directa, corriente continua, ¿cierto? Para tener obviamente pues muchas aplicaciones, pero por lo menos pues son muy utilizados obviamente ya pues para lo que podemos denominar pues entre los siglos XIX y XX, pues esto toma una gran relevancia. Incluso por ahí hay un videito que ustedes pueden encontrar en la red. De pronto, si recuerdo, les puedo regalar una de las. Yo tengo por ahí guardada el enlace, todavía está. Donde encontramos un poco digamos, la historia acerca de la corriente continua y la corriente alterna. Es una historia muy interesante, muy bonita, de esa rivalidad que hubo pues entre los, digamos, padres de cada uno de los tipos de corriente, porque a veces puede surgir la inquietud, bueno, ¿y por qué hay alterna y por qué hay continua o directa? Entonces, allí ustedes se pueden dar cuenta de eso. Entre Thomas Alva Edison y este otro señor, que se me fue el nombre, ¿cómo se llama la empresa de los carros eléctricos? Tesla. Tesla, eso, Nikola Tesla, exacto. Entonces, muy bien, estamos sintonizados. Entonces, allí ya ustedes pueden encontrar y sucede que es una historia muy interesante que les recomiendo ver. Entonces, ahí desde luego también tenemos los accionadores neumáticos, muy útiles. Realmente ustedes pueden llegar a ampliar esta información con algún video que nos muestre pues la relevancia de estos, y es muy bueno conocer de ello. Ustedes muy útiles, muy propio, realmente hacen unas tareas que son pues fundamentales para lo que nosotros tenemos que hacer dentro del proceso pues del control y del manejo de diferentes procesos. Tienen muchas aplicaciones dentro de las plantas o las instalaciones automatizadas. Entonces, por ello yo les decía ahora que pues uno puede integrar todo eso, ¿no? Entonces, como hablamos de electroválvulas, entonces esas electroválvulas pueden ser completamente gobernadas, manejadas por un PLC, y a partir de ahí ya manejar estos accionadores, ¿no? Estos accionadores uno los puede encontrar, esos son neumáticos desde luego, pero usted los puede encontrar de rotación o de traslación. Entonces, ya el uso es dependiendo pues de las características de lo que usted requiera. Estos accionadores en este caso usted los puede encontrar de simple o doble efecto. Entonces, es lo que ya se puede dar pues allí a nivel industrial. También obviamente encontramos los que son hidráulicos. Hay cierta relación entre los hidráulicos con los neumáticos. Desde luego pues que ya cambia el tipo de fluido pues que se maneja, ¿no? Aquí ya hablamos pues de aceite en un amplio porcentaje. También hay algunos que son pues con agua, pero lo que pasa es que no van a tener la misma fuerza que se presentan pues los de aceite. Estos se utilizan para tareas ya más demandantes pues de fuerza, ¿cierto? Entonces también pues pueden utilizar fuerza y precisión en algún caso, pero el asunto es que por lo menos nosotros allí en el laboratorio todavía no hemos logrado que nos consigan este tipo de accionadores, ni neumáticos, ni mucho menos hidráulicos. Seguramente en el bueno, no diría corto, sino mediano plazo podamos llegar a tener de esos. Pero el asunto es que, pues, eso no ha sido un obstáculo para hacer las cosas que se han venido haciendo. Cuando ya hablamos nosotros de los preaccionadores, entonces, pues allí se categorizan contactores, se habla también de variadores de velocidad, de electroválvulas, que son finalmente los que nos van a ayudar a tener una comunicación entre
el controlador lógico programable y el accionador finalmente que se utilice, ¿cierto? Contactores, pues tenemos muchos. De hecho, en la siguiente sesión tenemos la obligación de hablar de ellos, de sus principales características, para que ya tengamos la posibilidad, desde luego, de saberlos más, de aprender a manejarlos, de manipularlos, para entonces ya con base en eso, pues, hacer el mejor uso posible de estos, de acuerdo pues a algunos esquemas que nosotros vamos a tratar. Y allí pues cuando ya miramos pues los que son eléctricos, pues ahí ya vemos pues los tipos pues que nos van a nosotros definiendo. Estos se complementan ya con elementos de protección que trataremos en la siguiente sesión. Y cuando ya hablamos pues de los neumáticos, entonces pues también van a ser como un puente entre el elemento que da las órdenes y el elemento que las recibe para finalmente hacer las tareas de acuerdo a lo que se le demanda, ¿cierto? También entonces aquí vamos a tener la posibilidad de tener nosotros los propios captadores que también pueden recibir el nombre de sensores. En primera instancia, pues vamos a tenerlos de tipo digital, también se pueden tener de tipo análogo, ¿cierto? Entonces, de tipo digital, pues vamos a hablar en términos digitales porque son o todo o nada. Entonces, cuando detectan algo, puede, dependiendo del nivel que ellos manejen, puede ser un nivel de 14 voltios, 12 voltios, 24 voltios, o un valor distinto. En los valores mínimos o bajos, pues sí, normalmente hablamos de cero, que en eso coinciden pues la mayoría de sistemas digitales. Entonces, pues cuando ya hablamos, por ejemplo, de algunos que sean de tipo análogo, pues podemos decir para la medición de temperatura, velocidad, caudal, bueno. Entonces, ya es solamente mirar qué es lo que uno necesita y con base en eso ya se hace la escogencia. Aquí tenemos nosotros unas imágenes de unos finales de carrera que para nosotros vienen siendo realmente muy útiles cuando tenemos la oportunidad de hacer diferentes implementaciones con estos. Pueden ser concebidos como un tipo de captador todo o nada, ¿cierto? Donde pues cuando él logra mecánicamente llegar a un tope, pues a un punto donde de acuerdo a la conexión uno lo haya establecido. Lo que nosotros encontramos aquí es que por aquí hay una palanquita, permítanme, yo les voy a hacerle el señalamiento allí, digamos en esta parte. Y entonces como esta parte de aquí va a bajar, cuando hace contacto, entonces el asunto es que nosotros, digamos que este puede ser un elemento, un drive central, entonces entre estos dos puede ser un contacto normalmente abierto y entre estos dos puede llegar a ser un contacto normalmente cerrado. Entonces, si fuera así, lo que va a ocurrir es que si este es el abierto, entonces estos se van a cerrar y si este es el cerrado, entonces este se va a abrir. Y ya uno con base en eso hace, pues, entre comillas, el juego para, de acuerdo a lo que uno requiera. Entonces uno ya mira si en la programación considera que es válido utilizar el NA o el NC. O sea, el normalmente abierto o normalmente cerrado. Entonces, eso es lo que ustedes pues pueden llegar a encontrar allí. Muy bien. Ya siguiendo pues con algunos elementos que tenemos dentro de los sistemas automatizados. Entonces ahí hablamos de los pequeños, bueno, yo digo pequeños displays, pero hoy por hoy ya uno encuentra incluso de tamaños ya pues, más grandes, de gran consideración. En su momento tuvimos algunos que ya hoy están en un grado de obsolescencia, pero digamos que
pues el asunto es que hoy por hoy ya se pueden tener algunos de mayor pues tamaño, hablando pues de las pulgadas de estos elementos humano-máquina. En algunos textos aparece como hombre-máquina, ¿cierto? Y el asunto es que, pues, esta HMI también, que es la sigla que se suele utilizar, pues uno igual la puede programar dentro del software que se utilice para el control del PLC. Incluso más adelante podríamos, pues, como tener en cuenta el uso de un manual para que ustedes puedan hacer sus propias interfaces. No es algo complejo y ya solamente sería mirar si, confiando pues en que tengamos la posibilidad de tener la presencialidad que tanto se requiere, entonces ver la aplicación ya directamente pues con el PLC. Eso es algo que pues la idea es que ustedes lo puedan conocer. Ya entre los elementos de mando, pues obviamente ya hablamos propiamente pues del controlador lógico programable. Este es un tema que más adelante vamos a tener la oportunidad pues de ampliar, ¿cierto? Va a tener su propio capítulo. Los elementos de mando, pues, como les decía ahora, podemos tener varias gamas, gama baja, gama media, gama alta. Algunos se atreven incluso de hablar de una gama mayor en relación a la alta. Eso ya depende pues de las bondades, de las propiedades que tengan pues los diferentes controladores lógicos programables. Encontramos de muchos tipos, hay unos económicos, otros costosos, hay unos que son pues realmente muy básicos, tan básicos que incluso no incluyen entradas o salidas análogas. Eso realmente pues se presenta allí. Entonces el asunto es que esas son pues las características que se presentan y ustedes van conociendo pues los diferentes elementos, ¿no? Cuando ya hablamos de la realización tecnológica del control, entonces pues uno lo que encuentra es que en su momento pues hablábamos de técnicas o tecnologías meramente pues de cableadas. Eso es algo muy similar a lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar cuando ya la próxima semana, después de terminar este capítulo, podamos empezar a conocer como esos principios que uno habla de los principios de la automatización, ya implementándolo con algo. Entonces por ahí vamos a hablar hay un ejercicio que pues siempre yo no he dejado de lado, porque yo le llamo pequeño caso de automatización. Es muy básico, pero digamos que nos da la posibilidad de entender muy bien el concepto de lo que nosotros queremos tratar acá, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende esa parte desde el punto de vista conceptual, para nosotros se vuelve realmente importante, relevante, porque el asunto es que eso es algo pues que pues para nosotros prima, y dentro de eso pues ya uno puede entonces pues trabajar y hacer las comparaciones. Entonces el asunto es que pues estos casos de automatización uno los podía conseguir en su momento sin el uso de controladores lógicos programables. Entonces usted encontraba que tenía allí unos armarios grandes, medianos, bueno, según fuera pues como la instalación, ¿cierto? Entonces el asunto es que uno de los grandes problemas para eso era poder encontrar pues, como el daño, ubicar un daño. ¿Por qué razón? Porque pues usted tenía que hacer un recorrido donde ya tenía que identificar cuál era pues de pronto el preaccionador que se había dañado, que había salido pues llamémoslo pues así, de circulación. Entonces pues a veces era sencillo, a veces no.
Y eran sistemas, pues, que si uno habla de una reprogramación, pues eso ya venía fijo, ¿sí? Ahora, de hecho, hoy día uno puede encontrar en algunas plantas procesos así, de esas características, pero el asunto es que, de todas formas, es algo que, pues, para nosotros no reviste, es decir, es importante, pero la idea es que ojalá eso se pueda siempre optimizar. Entonces, por eso ya uno habla pues de los principios, de las aplicaciones de lógica cableada, sin el uso pues de un controlador lógico programable. Y cuando ya uno le puede meter a eso el controlador lógico programable, entonces ya ustedes seguramente van a ir notando pues las pequeñas diferencias, ¿cierto? Entonces, mire que acá, dentro de eso que les estoy compartiendo, aquí habla de un caso ya pues como ya en particular, y dice lo siguiente, es decir, lo voy a leer aquí de manera textual. Entonces, dentro de eso tenemos lo siguiente allí, dice, en las instalaciones de las fábricas de automóviles se instalaban grandes armarios en paralelo con las líneas de producción. Entonces habla, la tecnología cableada no era muy adecuada para implementar sistemas de control complejos. Y eso realmente es muy cierto, ¿cierto? Se iba mucho, digamos, equipo, material de los fraccionadores y demás, y la verdad es que no se vuelve algo práctico. Lo otro que dice es, los elementos que la forman eran electromecánicos, entre paréntesis, en el caso de los relés, lo cual implica un número no ilimitado de maniobras, que significa pues romper allí, y la necesidad de implantar logísticas de mantenimiento preventivo. Cuando uno habla de la gestión del mantenimiento, pues la idea es que no sea un mantenimiento solamente correctivo, porque es realmente muy crítico. Entonces allí ya uno tiene que hablar de ese mantenimiento preventivo, mirando pues cuál es el más adecuado, ¿cierto? Y para establecer las diferentes pues rutas y las frecuencias en que ya se van a intervenir los diferentes equipos y todo lo demás. Aquí dice que dentro de estos sistemas pues de tecnología cableada que estamos hablando, les dice que, como le estaba comentando ahora, ofrecían una gran dificultad para la búsqueda de averías. Entonces, entre paréntesis, dice un cable que no hace contacto sigue estando visualmente junto al tornillo o ajustado por un tornillo, pero de pronto no está haciendo contacto por diferentes cosas, ¿no? Es como cuando usted tiene un dispositivo allí, algo, ¿cierto? Un sistema de desarrollo, algo pues que usted lo usa con cierta regularidad, pero él se le va aflojando, ¿no? Entonces ya con el tiempo, pues usted ya tiene que entrar a hacer el mantenimiento del caso para tener allí en consideración, ¿no? Entonces, son las cosas que tenemos que tener allí pendientes, ¿ok? Muy bien. Entonces, en este caso dice, para facilitar la localización de averías, se instalaban contactores y relés que señalizaran los fallos. Entonces, esa es la situación allí. Ahora, siguiendo con eso, entonces sucede que, dice, a veces se debían realizar conexiones entre cientos o miles de relés, lo que implicaba un enorme esfuerzo de diseño y mantenimiento. Ustedes imaginen pues todo lo que eso implica allí. Lo otro es que dice cuando se cambiaba el proceso, ¿cierto? Por eso hablamos de que no podíamos pensar en algo que fuera reprogramable. Entonces dice cuando se cambiaba el proceso de producción, cambiaba también el sistema de control, ¿sí? Cambiaba también el sistema de control, ¿sí ven? Cambiaba el sistema de control. ¿Por qué razón? Porque pues, eso no podía ser concebido
como algo pues que se pudiese reprogramar y demás. Entonces, como dice allí, los tiempos de parada ante cualquier avería eran apreciables. Si saltaba una parada de emergencia se tenía que reiniciar manualmente el sistema, dado que se perdía el estado de la producción. Estas tecnologías se usan en el tratamiento y toma de decisiones del sistema automatizado. Entonces eran pues situaciones o consideraciones que ya entraban allí propiamente a ser evaluadas y pues obviamente que ya pues cuando uno tiene eso uno dice bueno, eso la verdad es que sí vale la pena hacer el esfuerzo por el controlador lógico programable. Aquí, bueno, ahí coloqué yo una imagen, pues no es propiamente de pronto la más adecuada allí, digamos de cierta manera, pero pues digamos es como un principio, ¿no? De todas formas, eso es algo que ustedes van a evidenciar más adelante. Y como les digo yo, con el ejercicio que tenemos, que es muy básico, pero que por lo menos nos da la posibilidad de entender meramente estas tecnologías cableadas en uso de PLC, y cuando ya vamos teniendo el uso allí del controlador lógico programable, entonces ya eso ya nos va dando la oportunidad pues de entender qué es lo que nosotros pues estamos hablando y cuál es el punto aquí. El asunto es que por lo menos yo estaba hablando ahí por lo menos de los años 70, 60, y el asunto es que por ahí por lo menos nos da una fecha de que para el año de 1960, o sea que estamos hablando de realmente más de 50 años, ya empezamos a conseguir pues, en este caso, un autómata, un controlador lógico programable. Entonces, el propósito era mejorar, digamos, las líneas de producción, mejorar lo que se tenía ya para ese momento. Estamos hablando, mire, estamos hablando de hace más de 60 años, porque ahí está hablando de los años 50. Entonces, el asunto es que ya para el año 1960, pues ya se presenta pues como esta propuesta, ¿cierto? Y ustedes van a tener la posibilidad de ya saber, cuando se termine este capítulo, lo que nosotros podemos tener en la actualidad, ¿cierto? Y entonces las situaciones pues que tenemos en cuenta allí. ¿Listo? Permítanme un... Ahora sí. Entonces el asunto es que pues estamos hablando, digamos, de un cambio considerable. Ahora, si ustedes miran lo que es esto hoy día, y ya con esta información que les comparto, ya ustedes profundizan un poquito más en lo que ya nosotros tenemos allí en consideración hacia pues, esos años, los primeros años, década de los 60. El asunto es que ya ustedes pueden ver de que obviamente ese primer controlador lógico programable en comparación con la actual era muy básico, ¿sí? Pero si ustedes remontan años atrás, entonces ustedes van dando cuenta pues cómo estas tecnologías, o sea, lo que era pues la producción para ese tiempo, y compárenlo con lo que de pronto para ese momento se manejaba internamente a nivel país, ¿sí? Entonces, pues obviamente que siempre uno ve que de pronto, pues nosotros lo que hemos sido finalmente es consumidores de tecnología, aunque eso no quiere decir que se han dado casos donde hay propuestas muy interesantes, innovadoras. Algunas personas han tenido la oportunidad de hacer aportes muy relevantes, pero el asunto es que, pues, si tuviéramos una política clara de donde tal vez existiera, pues, como un norte hacia el punto de que por lo menos todos los soportes que ustedes pueden hacer uniéndose con otras facultades y demás,
Entonces uno podía tener en un tiempo, pues no vamos a decir que sea un tiempo corto, tal vez un tiempo mediano, pero a largo plazo en especial, algunas consideraciones muy particulares, ¿no? Que se podría llegar a hacer, solamente es como tener ahí un norte y entonces empezar a empujar pues hacia ese lado. Pero el asunto es que, pues piense que esto estamos hablando de una historia que ya prácticamente pues va alcanzando los 60 años y el asunto es que pues ya en esos 60 años, como les decía, este controlador pues lo que ha hecho es adaptarse a los cambios. Por ejemplo, aquí estamos diciendo de que por ahí a mediados de la década de los 70, 1973, esas funciones de comunicación que se van conociendo para ese momento se integran al controlador lógico programable, ¿sí? Se le van adaptando allí, entonces por ahí ya empieza uno a hablar de algunos sistemas de comunicación como el Modbus, de tipo industrial. Por ahí ya entonces se empieza a hablar de que finalizando pues el siglo XX, entonces ya empezamos a tener la posibilidad de que se implementan protocolos que tienen que ver con la posibilidad de que estos sistemas se conecten, ¿cierto? Entonces ya tengamos pues una conectividad, eh, pues para el caso ya de lo que hablamos acerca de nube y demás en Internet, lo cual pues para nosotros viene siendo muy importante. Aquí ya empezamos nosotros a mirar lo que tiene que ver ya con la parte pues de algunos modelos pues de PLC que se tienen presente, que se tienen en cuenta, ¿sí? Que eso pues lo vamos a ampliar, por lo menos uno que está aquí en la parte izquierda inferior, es lo que uno puede llegar a identificar pues como un PLC, en este caso compacto, ¿cierto? Donde allí, si bien es posible seguramente agregar un módulo, seguramente en la parte derecha tal vez, como para ampliar las entradas y las salidas. De todas maneras, pues todo viene allí, en esta misma, digamos, en esa misma caja, llamémoslo así. Entonces, el asunto es que usted va a encontrar allí las entradas digitales, las salidas digitales. Si él tiene la posibilidad de colocar, de manejar salidas y entradas análogas, pues las va a encontrar allí mismo. Allá mismo usted encuentra la fuente, ¿cierto? Entonces, esas son las situaciones pues a las que yo les digo que normalmente pues se presentan allí, pero que de todas maneras pues para nosotros vienen siendo relevantes, vienen siendo importantes, porque pues finalmente de eso se trata y la idea es que pues uno ya pueda entonces hacer un buen uso de, de los equipos de acuerdo pues a los requerimientos que se tengan presentes. Y que está aquí en la parte de arriba, ya usted puede ver que esos espacios vacíos son diferentes módulos que usted va colocando allí, que pueden ser entradas digitales, salidas digitales, entradas análogas, también hablan de salidas análogas, si es el caso. Y entonces, pues todo ya depende ya propiamente de las características que vaya teniendo pues para nosotros un equipo de eso, ¿no? Pero entonces eso es digamos lo que se va presentando allí. La imagen que nosotros tenemos allí es una imagen, digamos, pues que es muy sencilla, pero que a pesar de la sencillez que ya tiene, entonces pues entrega una información muy útil porque de todas maneras lo que nosotros vamos teniendo allí es, digamos, la consideración del hecho de que, por ejemplo, nos divide lo que es la parte operativa de la parte de mando, ¿no? Es una imagen pues obviamente muy básica, pero que es determinante. Entonces, si nosotros la miramos con mayor profundidad, pues observen que aquí en la parte de mando está la unidad de control,
que se comunica, digamos, de manera directa con la interfaz hombre-máquina o humano-máquina, como le suelen llamar. Entonces, entre esa parte de mando y la parte operativa, donde ya ocurren pues la actividad, vamos a tener que el elemento que nos contacta son los preaccionadores, como el caso pues de los contactores, ¿no? Y cuando ya esa parte operativa le quiere enviar información a la parte de mando, eso se hace a través de los captadores, que ya también lo dijimos que son los mismos sensores. Entonces, en la parte operativa ya están los accionadores, por ejemplo, las máquinas eléctricas o motores AC, DC, según corresponda, los que son de tipo neumático, de tipo hidráulico, y entonces van a gobernar ese proceso, ¿cierto? Van a gobernar ese proceso. Entonces, de acuerdo a eso se envía la información y el asunto es que ya esa unidad de control, pues, de la que finalmente establece la comunicación con algunas unidades que se catalogan pues de orden superior, pero que se entienden directamente con ella. No tienen nada que ver con el proceso en sí o donde está pues la parte operativa. Entonces, una de las recomendaciones es que por favor pues aprendan de esa disposición, que la tengan presente, que la tengan en cuenta, que puedan ustedes, si es llegado el caso, diagramarla de memoria, y entonces eso ya va dando la suficiente posibilidad de mirar lo concerniente para la parte operativa, la parte de mando y todo lo que allí pues se puede presentar, ¿no? Entonces, para por favor tener en cuenta eso. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos nosotros allí. De la parte operativa, pues bueno, hay mucho de lo que nosotros podemos decir, hay muchas cosas que ya a lo largo pues, de esta presentación se han expuesto, pero entonces allí donde van a estar los accionadores, ya pueden ser los motores de corriente continua, corriente alterna, cilindros, neumáticos, los que son en este caso los accionadores hidráulicos, compresores, bombas, es donde se presenta pues toda la producción en masa, en lote, continua, según corresponda, pero pues donde está la parte fuerte, ¿no? Porque finalmente ahí donde ya se hace la manipulación de toda la materia prima para finalmente obtener el producto. Entonces, eso es una parte pues para nosotros muy importante. La parte de mando, pues en este caso, como se trata, que va a estar gobernada pues por el controlador lógico programable, entonces pues es una parte que va a estar pues directamente allí a disposición para hacer la programación respectiva según sea el caso, y entonces es lo que pues finalmente se va a tener presente, se tiene en cuenta con el propósito pues, de que esto se pueda entonces lograr, y obviamente pues tener allí en consideración, porque de todas maneras obviamente que eso es algo relevante para el proceso y porque lo enriquece, y bueno, digamos que ya vemos de que las dos se integran muy bien y ya se logran pues cosas muy importantes. Entonces, aquí tenemos pues otras imágenes de lo que podemos concebir como una instalación industrial automatizada, de las características pues que de alguna u otra manera se pueden presentar, que para nosotros vienen siendo obviamente pues relevantes, importantes, y que desde luego pues nosotros trataremos de replicar de la mejor manera posible para que haya claridad acerca pues de lo que se puede tener en cuenta allí. Siempre ustedes van a encontrar que sobre los autómatas es mucho lo que se puede decir. Es una gran cantidad de cosas las que, por ejemplo, se pueden llegar a manifestar, y eso obviamente pues es fundamental, es importante. Y entonces está el asunto, por ejemplo, de que
pues uno dice ahí, bueno, sobre los autómatas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, las situaciones que uno puede llegar a encontrar allí? Entonces, por ejemplo, hay algo que a veces puede generar cierta polémica, de pronto ya lo están leyendo allí, lo voy a resaltar y digamos, aquí hay una afirmación, ¿no? No es posible automatizar todos los procesos, ¿sí? Entonces, ahí trata pues de explicar cuáles pueden ser los diferentes motivos, las diferentes razones que lleven a hacer esa manifestación. Entonces, dentro de eso dice, es muy caro desarrollar las máquinas o los robots necesarios para la automatización. Es un primer punto allí, ¿no? Lo otro es, no existen captadores fiables del proceso que se desea automatizar. Y aquí nos da un ejemplo que dice, un ejemplo puede ser, ahí falta la E, puede ser la automatización inteligente de lavadoras. Entonces, ante eso lanza una pregunta. ¿Existe un captador de suciedad fiable? ¿Sí? Y la pregunta siguiente es, ¿a qué llamamos suciedad? Luego bueno, ya no es una pregunta, sino es como una especie de reflexión o conclusión. Es más barato que lo realice el ser humano o un ser humano. Entonces, ese es un buen punto, ¿no? Por ejemplo, usted tiene la lavadora, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto, a ver qué me pueden decir ustedes como aporte. Entonces, usted tiene ahí su lavadora y sucede que el asunto está en que, por ejemplo, pues los que lavan, me imagino pues que en la mayoría de casas ya donde ustedes viven, pues seguramente tengan una lavadora, no sería raro. Hoy día lo raro es tal vez donde no haya, digamos pues que son las cosas que pueden dar. Y el asunto es que, por ejemplo, dentro de esa situación, se tenga la consideración, la particularidad de que finalmente, pues, cuando usted lava, entonces, ¿quién va a determinar si finalmente la prenda quedó lavada o no, limpia o no? Me explico, por ejemplo, ahí podemos hablar de dos tipos de mugre, ¿no? De suciedad. Usted utilizó un camibuso, digamos, todo el día. Entonces, digamos que salió de su casa a las 7 de la mañana, un ejemplo, se fue a trabajar. Y entonces, cuando finalmente llega a casa, usted después de haber salido a las 7 de la mañana y llegó, y asumamos que fue un día pues soleado, característico de los que a veces solemos tener. Y usted llega ya a su casa tipo 6:15 para ahí descansar unos 15 minutos y después conectarse a ver las diferentes clases que tiene en modalidad PAT. O sea que ya se ahorra por lo menos el ir hasta la universidad, sino que el trabajo va directamente a su casa. Entonces, asumamos que no se le manchó el camibuso con nada, sino que solamente él está impregnado de sudor, de todo el sudor del día, desde las 7 de la mañana que usted salió. O digamos, usted pudo haber salido antes, sino que llegó al trabajo a las 7 de la mañana. Entonces usted lo que hace es que ya implementa los protocolos de bioseguridad. Entonces cuando usted llega a la casa, alcohol, se quita los zapatos en la puerta, se coloca otro, unas chanclas, entonces le echa alcohol por arriba, por debajo, entonces usted le quita la ropa. Y como usted está muy atento a los protocolos de bioseguridad, desde pronto usted inmediatamente lleva esa ropa a lavar ahí a la lavadora. Se colocó guantes, se colocó el tapabocas en la casa porque ya quitó el otro, porque ya el otro ya seguramente está contaminado pues con su propio dióxido de carbono y todas esas cosas. Entonces usted no se acerca a nadie de la casa, tiene el distanciamiento social para evitar cualquier situación, entonces ya usted va a lavar eso cuando terminó la clase.
Entonces, usted lo lava porque, por un lado, usted quiere pues, evitar problemas de virus, y por otro lado, porque usted utilizó la prenda todo el día, ese camibuso todo el día, ¿cierto? Entonces, ¿usted con por qué sabe que está sucio? Es más, usted podría hacer un experimento. Usted, digamos, lo deja allí, no lo lava, y usted después al segundo día ya puede mirar el cuello, qué ha pasado cuando ya el sudor ya se secó. Entonces, si lo ve de color amarillo o no, eso ya le da una indicación. Y tremendo, ¿no? Entonces usted puede hacer eso. Entonces ahí se da cuenta que el sudor, así usted no lo vea, no lo sienta propiamente, aunque lo puede sentir dependiendo de lo que denominamos el humor de la persona. Entonces, esa ya es una indicación de que algo ya raro ha pasado allí en la prenda, ¿sí o no? Ahora veamos el otro efecto donde tal vez el camibuso, pues sí, lo utilizó todo el día, pero de pronto estaba tomando un café en la tarde y alguien pasó y se le hizo regar allí, entonces pues le quedó el camibuso ya marcado allí, ya se nota, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿usted lo lava? Digamos que lava los dos camibusos, uno manchado, el otro no, pero a la vez sucios. Entonces, la lavadora le dice a usted que ya que está al 100% limpio, o usted en efecto es el que determina si está limpio o no. Porque los que lavan en lavadora, ¿qué hacen si de pronto cuando ya sacan la prenda observan que tal vez le hace falta otro ciclo? Entonces, no se lo está diciendo la máquina. De hecho, esas máquinas son un ejemplo muy claro de sistemas de lazo abierto porque ellas trabajan por base de tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me pueden decir para complementar esa información? Les escucho. ¿Puedo opinar uno? ¿Puedo opinar dos? Por ahí alguien ya va a hablar, díganme. No, profe, pues digo que, o sea, sería muy duro para el sistema, o sea, una especie como de sensor de detectar de que, digamos, el sudor más que todo, digamos, en las axilas, que es donde concentra más sudor, ahí sería imposible automatizar por ese lado, ¿sí me entiende? Claro, ese es otro punto interesante, las axilas. Algunos allí sudan, es decir, sí, es una parte tremenda, ¿no? De las prendas de las camisas es la parte que más lleva. De hecho, por eso muchas veces algunos utilizamos pues la camisilla por debajo, precisamente pues como para proteger la misma camisa y todas estas cosas, porque a veces sí puede ser, o incluso el mismo desodorante que las personas puedan usar. Dependiendo del tipo de desodorante, a veces eso puede afectar un poco allí esa parte, por las axilas, o por lo que algunos llaman popularmente como el sobaco también, ¿no? Que es un término que a veces yo escucho a nuestro alrededor. Pero entonces sí, mire que allí esos son ejemplitos que son sencillitos, que de pronto ya nos pueden ayudar como a pensar un tanto antes de tal vez dar una respuesta definitiva acerca de si se pueden finalmente automatizar todos los procesos o no. Eso es algo que me parece que es muy importante, viene siendo relevante para tener allí en consideración y entonces todo lo que uno pueda pues ir indicando en pro de ello. Entonces, me parece importante pues lo que se ha dicho allí, con base pues en esas consideraciones. Muy bien. Entonces, aquí tenemos pues algunos ejemplos de lo que puede ser como el diseño de una instalación automatizada, ¿cierto? Utilizando un programita que es muy conocido sobre todo por aquellos chicos pues que estudian mecatrónica o electromecánicos, como el caso de los chicos de Palmira, el famoso SolidEdge, o incluso también hay otro que es el SolidWorks. Ustedes igual lo pueden llegar a aprender, eso es bueno que lo tengan en consideración, porque entre más cositas puedan, digamos, manejar, pues me parece que es mucho mejor para su formación. Aquí tenemos pues unos casos.
Estamos hablando pues todavía sobre los autómatas, sus características. Entonces, pues aquí hablamos un poquito más acerca de los tipos de captadores, como una ampliación en relación a lo que ya habíamos dicho previamente, ¿no? Entonces, aquí ya se hablan pues de algunos tipos de aplicación. Aquí ya como que se repite un poco más acerca de los accionadores. Entonces, todo eso que está expuesto ahí es como para tener la posibilidad pues de hacer una remarcación, una mayor claridad de lo que podemos esperar de los autómatas. Aquí vemos un armario donde tenemos instalados pues algunos autómatas de algunas características. Y entonces, por ejemplo, dentro de las funciones pues que alguien podría determinar como las funciones básicas, entonces se habla pues de detección, se habla de mando, se habla de la comunicación con elementos humano-máquina o hombre-máquina, y obviamente pues hablamos de la programación. Esos son los clásicos, ¿sí? Esos son los clásicos. De pronto en su primera salida hablábamos solamente de detección, mando y programación. Ya lo de los elementos humano-máquina, hombre-máquina, pues se empieza a presentar ya más adelante. Pero eso es lo clásico. Vamos a ver aquí en esta misma presentación que hay otras cosas pues que pueden ayudarnos pues como a complementar un poco más eso, porque ya es como la actualización de lo que nosotros empezamos a tener en el último tiempo. Entonces, aquí rápidamente ya nos habla a nosotros acerca pues de esas aplicaciones pues digamos clásicas. Entonces, dentro de las aplicaciones clásicas, veamos rápidamente lo que dice cada una de ellas allí. Entonces dice, la detección es la lectura de la señal de los captadores distribuidos por el sistema de fabricación, ¿sí? Que es con ayuda pues de los captadores, como allí dice. Cuando hablamos del mando, entonces elaborar y enviar las acciones al sistema mediante los preaccionadores para que finalmente el accionador responda a lo que el preaccionador le está indicando, y eso finalmente entonces repercuta sobre el proceso, como lo veíamos en el diagrama que les había dicho que era muy básico, pero que nos daba mucha información. Cuando hablamos de la parte del diálogo humano-máquina o hombre-máquina, entonces dice que es para mantener un diálogo con los operarios de producción, obedeciendo sus consignas e informarles del estado del proceso. Y cuando hablamos de la programación, entonces me dice que es para introducir, elaborar y cambiar el programa de aplicación del autómata. Dice que el diálogo de programación debe permitir modificar el programa incluso con el autómata controlando la máquina. Entonces, eso es una particularidad pues que se tiene para, y eso es porque la idea es no parar el proceso, ¿sí? Ese es el propósito. Entonces, digamos que ahí ya se encuentran algunas cosas que sí pueden ser importantes y obviamente pues son claves para lo que uno puede considerar en el tiempo actual, ¿no? Y esas son las aplicaciones, pues como decíamos, clásicas que se manejan. Entonces digamos que allí ya incluye pues la imagen pues de un PLC, que si uno lo mira con detalle, pues ahí hay algunas indicaciones pues de lo que ahí se puede estar presentando, con algunas características particulares pues de la referencia de la cual se está hablando allí. Nos muestra las famosas salidas tipo relé, que en su momento pues nosotros podíamos hablar. De hecho, cuando uno mira entre precios entre un controlador lógico programable y otro, entonces uno puede decir que pueden haber algunas referencias muy similares, pero los que son tipo relé pueden tener un mayor costo en comparación con las otras. Y entonces en su momento eso ya lo podemos ampliar, podemos entender por qué la diferencia de precio que se puede presentar así. Y acá, que incluso pienso yo que podríamos dejarlas allí para de pronto en la siguiente sesión iniciar a partir de esta diapositiva y no dejarlas incompletas.
para mirar entonces como lo clásico versus lo actual. Entonces, aquí ya hablamos de las nuevas funciones que se pueden presentar pues, en los sistemas basados pues, en microcontroladores, no, en controladores lógicos programables. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esas nuevas funciones? Hablamos de la red de comunicación, se habla de los sistemas de supervisión, que ahí pues, como les digo, lo podemos ampliar en la siguiente sesión, en 8 días. Se habla del control de procesos continuos, se habla del control de ejes, se habla del control de motores paso a paso, se habla de la identificación de productos, las entradas, salidas distribuidas, los buses de campo, y hablamos de autómatas servidores web, que por ahí ya habíamos hablado de algunas cosas, pero que digamos que eso tiene que ver con las nuevas aplicaciones, las nuevas funciones que se encuentran pues dentro de los controladores lógicos programables. Entonces, lo dejamos ahí por favor en la diapositiva número 40. Un favor que yo les voy a pedir cada vez que trabajemos en esta modalidad y nos despidamos es que nos tomemos una imagen teniendo una foto, pues teniendo los videos activos, las cámaras de video, porque me gusta, pues como para que si el día de mañana nos piden que mostremos evidencias de que estamos juiciosos así, pues las podemos mostrar. Como les decía un grupo esta mañana, pues la mejor evidencia son ustedes, porque ustedes, si alguien no les va a cumplir, obviamente que ustedes no se van a quedar callados, ¿cierto? Ustedes lo van a manifestar. Pero de todas maneras, me parece que es bueno hacer como el ejercicio. Entonces, tomémonos la imagen y así ya nos podemos despedir para descansar, para que descansen. Entonces, rápidamente, chicos. Por lo menos Jessica está ahí ya con la imagen de una vez. Si no quiere dejarse ver en el modo actual, pues puede dejarnos así. Pero los que no las tengamos así, sí, démonos ver para que entonces rápidamente hagamos el reposo del día. No sé si ya estarán todos allí en el grupo, pero si alguno falta, usted me colaboran para ingresarlo ahí. No olviden, por favor, suscribirse al canal. O ahora observaba que el compañero David Arce ha sido muy juicioso y se suscribió al canal. Entonces, para que por favor sigan su ejemplo. Y sigan el ejemplo de Jessica, que a pesar de que colocó imagen, mire que se está dejando ver en su forma actual. Y ese flaco, Es muy importante. Falta David y Juan Pablo González, rápidamente. Barbado. Ah, sí, no es el único, también el profesor ya lo lograron ver ustedes. David, eso ya. Juan Pablo, falta Juan Pablo. ¿Nos escucha Juan Pablo? Juan Pablo. Sí. Y Jalil, falta Jalil. Ah, sí, Jalil también. Con la cámara. En un caso sale. Arce, salga del baño. No, me quedaron en pijama. Pero, si no vamos a contar con la colaboración de Juan Pablo y Jalil. Ah, creo que él tiene Juan Pablo creo que tiene la cámara dañada. ¿Sí, Creo que le prestaron computador, sí. Ah, bueno. David sí se ve muy borroso. ¿Es a propósito? ¿Será que está con una resolución? No, y no que le tenía un sticker a la cámara y yo quedó pegajoso. Ah, ya entiendo. Bueno, entonces vamos a tomarla así y para la próxima sesión si al menos le colocan una foto a los que tienen problemas con el video. A la cuenta de 3 para que se dejen ver bien. Sonríe. 2 y 3. Bueno, vamos a mirar cómo queda. Listo. Quedó bien, vamos a guardarla. Permítame, yo la guardo. Entonces, la fecha de hoy es 2020.
0608 y le decimos controladores programables. ¿Sí? Entonces, compañeros, muchas gracias por la atención de hoy. Nos vemos en 8 días. Se me cuidan y cualquier cosa ahí del grupo estaremos comunicando. Que descansen, que tengan una feliz noche. Listo, profesor, hasta luego. Chao, chao. Se me cuidan. Bueno, adiós. Bueno.